Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, benditos hermanos, y que en todo momento, con esta bendita palabra, hagamos, benditos hermanos, frutos dignos de arrepentimiento con acción, para que esta bendita luz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo nos alumbre en este tiempo de oscuridad, en este mundo, y podamos estar firmes en todo momento. Son los deseos de Dios por medio de este siervo. Continuamos, benditos hermanos y hermanas, con la enseñanza número 2 de la primera epístola a Timoteo. Ayer, benditos hermanos y hermanas, nos quedamos en el versículo 4. Estamos nuevamente concordando lo que vimos en segunda de Pedro, capítulo 2, de la apostasía, de las profecías de las falsas iglesias, de los falsos cristianos y de las falsas doctrinas, dicho por Dios. Así que bienaventurado el que tiene oído y bienaventurado el que viene a tomar el consejo de Dios. Y a todos aquellos que se han suscrito, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la vida que Dios compró no con oro ni con plata, sino con su sangre, está derramada mediante el poder de Dios para usted. Y ahí están los teléfonos. Siempre le voy a recordar, aquí las puertas están abiertas para todo aquel que quiera vida eterna y quiera ser amado para llegar a tener la bendición de ser luz el día de mañana, si así lo desea Dios. Entonces seguimos con el versículo 5 de Primera de Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, el pacto de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Benditos hermanos, la bendita palabra de Dios nos dice que Dios es amor. El amor no viene de aquí abajo. El amor no es terrenal. Dice la bendita palabra en 1 de Juan, capítulo 4, que nadie diga que nosotros amamos a Dios primero, porque Él nos amó primero, dándonos a su Hijo Jesucristo, y nos envistió de amor para poder ir mediante ese amor a derramar también el amor. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, y como dijo Cristo Jesús, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por el rebaño, que uno ponga la vida por los amigos, que uno ponga la vida por el cuerpo de Cristo Jesús. No hay mayor amor. Claro, el que lo puede hacer, bendito hermano y bendita hermana, la gloria no es para uno. Nadie se puede jactar, porque ese fruto es del Todopoderoso. El poder dar la vida así como nuestro Señor Jesucristo nos amó en la cruz, nos amó dando su vida, nos amó derramando su sangre. De igual manera, ese bendito amor, ese bendito fruto nos los ha delegado Cristo Jesús en la cruz, y nos ha delegado un nacimiento espiritual. Porque ¿qué habla? El amor nacido, del amor nacido. Y el amor nacido, recuerde que Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es, cuando estaba con Timoteo. De cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu, y ahí vemos, el que no nace de agua y de espíritu, ese es el nacer en amor. El amor nacido no puede ver o no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, el propósito para el cual Dios vino y mandó a Jesucristo, el pacto que nosotros tenemos es el amor nacido de corazón limpio. Ahora bien, yo le explico bien, bendito hermano y bendita hermana. Yo cuando fui llamado y tuve el privilegio de que llegaran con el evangelio a tocarme el corazón,
Cristo Jesús limpió mis pecados, pero todavía yo, por falta de conocimiento, abundaba mucho pecado por ignorancia. Empecé a venir a la palabra y, como dicen Romanos, empezó a abundar el pecado porque entré a una vida nueva que yo no conocía, a un camino nuevo, a mandamientos que jamás había escuchado ni había entendido, y mediante la fe y el poder de Dios empecé a tener una forma mediante el alfarero, mediante su amor, hasta poder llegar en todo mi discipulado, pasando pruebas, practicando la bendita palabra de Dios, hasta alcanzar el amor, que es el ministerio de lavar pies. Recuerde que yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, el primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todo, porque fuimos comprados. ¿Y qué es amar a Dios? No puedo yo hacer el segundo mandamiento, que es el amor ya fraternal, es derramar mi vida. No lo puedo hacer hasta alcanzar una limpieza. Amar a Dios es venir, discipularme y ir practicando cada mandamiento y ir teniendo el conocimiento de este camino hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y decir: Señor, pude lograr todos tus mandamientos. Gracias, Señor. Ahora ya conozco este camino. Bien, el segundo mandamiento entonces viene de poder amar al prójimo, porque para poder tener el ministerio de amar al prójimo se necesita santidad, se necesita estar limpio. Y recuerde, bendito hermano, que aquí estamos viendo pues falsos representantes que pecan, practican el pecado, como el primer pueblo que pensaba, se sentían doctores de la ley, se sentían conocer a Dios, pero con pecado nadie puede ver a Dios. Dice la palabra, sin santidad nadie puede ver a Dios, ni nadie verá a Dios. Para que Dios pueda utilizarme como un embajador, como un instrumento, para que Dios ruegue y predique por medio mío, necesito estar en santidad, necesito estar en la cruz, necesito estar sin mancha. Por eso dice aquí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. De corazón limpio, vuelvo a repetir, nacido. Ahora, nacido es espiritualmente, un corazón espiritual, porque ya le he hablado, bendito hermano y bendita hermana, que los seres que verdaderamente estamos en la cruz somos seres alejados del mundo, seres espirituales, seres que estimamos todo como basura, que no tocamos nada de la mesa de Satanás, que es el mundo, es todo deseo de la carne, porque sabemos que el pecado paga un salario y es la muerte. Y si se me sale el Espíritu Santo, si se separa de mí, ¿cómo voy a amar si Dios es amor? ¿Cómo voy a hablar si Dios es el que habla por medio mío? Recuerde bien, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y recuerde lo que dice aquí, este es el pacto, este es el meollo de todo el asunto. Esto fue para lo que vino Dios por medio de Cristo, para lo que recibí por gracia, lo que recibí por amor, darlo también por gracia. Recuerde, nos compró para hacer luz, para hacer sal. Recuerde lo que ya vimos también en Pedro. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el amor. El amor es tener misericordia. El amor es ir por los muertos. El amor es ir a los sepulcros. El amor es ir al mundo. El amor es ir a resucitar mediante el poder de Dios y el Evangelio. Y el amor es hacerme cargo del rebaño, apacentarlo, dar mi vida. Ese es el mandamiento. Otra vez,
Pues el propósito de este mandamiento o de este pacto es el amor nacido de corazón limpio, porque solamente el que ha vuelto a nacer puede separarse del mundo, y de buena conciencia también. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana, siempre le digo, y la palabra de Dios nos enseña, cada que llegamos a un versículo como este, yo siempre le voy a decir que mi deber es explicarlo bien. La conciencia en todo el universo bíblicamente y en toda la creación de Dios, solamente hay dos creaciones que Dios nos hizo con voluntad propia, con conciencia. Los ángeles y los seres humanos. La conciencia, el libre albedrío que Dios nos dio, es tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, seres que no son espirituales y que son carnales, tienen conciencia porque así nos hizo Dios. Saben los secuestradores, saben los asesinos que están haciendo mal y se esconden de la justicia. Saben perfectamente bien. De igual manera, los que están en la política que son corruptos, lo hacen a escondida y los acusa su conciencia porque saben que están haciendo mal. De igual manera aquí, una vez que fui resucitado, que Dios me llamó a sus pies y que he tenido el privilegio de tener esta bendita ley de vida, tengo conciencia de saber si la estoy practicando o no la estoy practicando. Así que yo le digo, bendito hermano, a nadie voy a convencer de que yo tengo buena conciencia. De hecho, pues ese no es mi deber, estar trabajando para el hombre para que vean mi conciencia. Nadie puede ver mi conciencia, ni yo puedo ver su conciencia. Pero el único que puede ver su conciencia es el Todopoderoso, el que lo creó, y su Hijo Jesucristo. Es el que conoce los corazones, es el que conoce nuestros pensamientos, es el que conoce cuántos cabellos tenemos, es el que nos conoce perfectamente bien, es el que nos va a juzgar según la obra que haya hecho cada uno. Y la conciencia viene con el conocimiento. Cuando tengo el mandamiento y no lo hago. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, vamos a remontarnos a un versículo bíblico que viene en los evangelios. Recordemos cuando a Cristo Jesús, la oposición, los hijos del diablo, que eran los fariseos, que siempre estaban tentando al Señor por el pecado, le trajeron a una ramera y utilizaban la ley mosaica, en donde decía que una mujer adúltera o fornicaria, en la ley escrita por Dios, la tenían que lapidar. Pero recordemos que lo tentaban porque el pueblo estaba bajo el imperio de Roma por el pecado que habían hecho, y que hubo 375 años de silencio antes de que llegara Cristo Jesús, y que Dios los desamparó y permitió a otras naciones que tuvieran la ley de esas naciones. Así que llegaban a tentarlo y le decían, Señor, escrito está, esta mujer la encontramos teniendo relaciones ilícitas. ¿Qué dice la ley? Cristo Jesús estaba escribiendo en el polvo, en la tierra, que significa también, ustedes son del polvo, ustedes son de abajo, ustedes son terrenales. Porque polvo eres y al polvo volverás. Recordemos que Dios en Génesis nos formó del polvo. Recordemos que este cuerpo es de barro, es de aquí abajo, no se va a ir. Lo que se ve es lo que tiene usted adentro. Pero también de igual manera, muchos llamados que fueron espirituales se volvieron a convertir en polvo. Por el pecado, terrenales, mundanos. Por eso nuestro Señor escribía en el polvo, dando testimonio que ellos eran de aquí abajo, que eran de polvo.
Y cuando le preguntaron, él se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, y dice que cada uno acusado por su conciencia fue tirando las piedras y se fue yendo. Y ahí está la conciencia. De hecho, en otras ocasiones los fariseos decían que no pecaban, decían que eran hijos de Abraham. En otras ocasiones sí reconocían. Así que todo cristiano, bendito hermano y bendita hermana, que ha tenido la oportunidad de escuchar el mandamiento y el pacto de un amor nacido, no fingido, un amor de corazón limpio, que fuimos escogidos para la cruz y para una obra, y todos aquellos que por las concupiscencias y por el engaño de Satanás prefirieron hacer afrenta al Espíritu de gracia, bien saben que le fallaron a Dios, pero lo niegan, pero bien lo saben. Por eso Dios nos ha dado una conciencia, un libre albedrío de saber entre el bien y el mal. Ahora bien, un ministro que tiene que tener un corazón limpio, un amor limpio, su conciencia debe de estar tranquila. Aunque nos señalen, aunque nos digan blasfemos, aunque nos digan hijos del diablo, aunque nos digan que no tenemos cobertura, etcétera, nosotros sabemos perfectamente bien que si los mandamientos y el pacto que vino a establecer Dios con nosotros lo estamos guardando, a mí me importa tener mi conciencia limpia delante de Dios y delante de Cristo. Y de igual manera, ojalá usted también lo pueda hacer. Dice, este es el mandamiento, ¿verdad? Que sepamos que estamos practicando la verdad y de una fe no fingida. Es muy importante, porque este pacto, bendito hermano y bendita hermana, es de fe. Este pacto que vino a establecer Dios con los hombres es de fe. Y hay muchos que fingen tener fe, pero no la tienen. Hay muchos que se dicen que son cristianos, pero como dice en Santiago, oh cristiano, quien sea que seas tú, muéstrame tu fe sin obras. Esto es para todos los cristianos que no están amando, que no tienen un corazón limpio, que no están en la cruz, que no son sacerdotes, que no están derramando su vida todos los días. Muéstrame, oh cristiano, tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. En la cruz, un corazón limpio. Y recuerde, bendito hermano, el amor del que está hablando aquí, le vuelvo a repetir, no se lo olvide, es una vida cotidiana, los 365 días del año, todos los años, como dice la palabra, hasta que venga Cristo Jesús y me vaya al número 7 al reposo. Una vez que haya concluido mi trabajo como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro y como lo hicieron muchos ejemplos que Dios nos pone en la Biblia, principalmente Dios en Génesis, cuando bajó a trabajar y el séptimo día reposó, y nuestro Señor Jesucristo, cuando en la cruz le dijo a su Padre, Padre, exhumado es, ya está la obra, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí abajo. Y eso es la fe. Pero hay muchos que fingen ser cristianos y no tienen fe. Porque el que tiene fe puede hacer lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué dejé el mundo? ¿Por qué estoy en peligro? ¿Por qué estoy separado del mundo? ¿Por qué todo lo estimé como basura? Porque tengo la mirada puesta en el galardón. Porque yo me bauticé por la resurrección. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesases que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para salvación y con el corazón, para salvación. Así que eso es la fe. Porque el que cree que va a haber un juicio, el que cree que hay lago de fuego y que esta vida es un fideicomiso, una prueba, se dedica, bendito hermano y bendita hermana, a estar con una conciencia tranquila y a estar con un amor limpio de corazón en la obra. Amén. Ese es el mandamiento. Aquí está el verdadero camino en este versículo y en muchos otros, porque la verdad está en toda la Biblia. Dice en el versículo 6,
de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Recordemos que ya vimos que estos hablan puras fábulas, genealogías interminables, pura palabrería. Eso lo vimos ayer en el capítulo número 1. Ahora, cuando yo no quiero tomar mi cruz, cuando se me hace dura la palabra de comer la carne de Cristo y de beber su sangre, que es una vida carbonizada, que es la cruz y que es derramar mi vida, y que no puedo hacer amistad con el mundo, ni ser egocéntrico, ni codicioso, ni avaricioso, sino únicamente en cuerpo, mente y alma dedicarme a la obra de Dios. Si no hago eso, entonces muchos se desvían del camino. Recuerde que el camino es angosto, recto, y que tenemos que tener el báculo para que lo cojo no se salga ni a la derecha ni a la izquierda, porque a la derecha está el mundo y a la izquierda está el mundo. Recuerde también que bíblicamente, cuando se abrió el Mar Rojo, por tierra seca, habían 2 muros en el mar, que el pueblo no se desvió y pudo pasar a la otra orilla. Pero el que se quiera desviar, se ahoga. Bendito hermano y bendita hermana. Porque el camino es Cristo. Y ahí está el pacto, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Así nos deja Cristo Jesús el camino. Así nos enseña el Hijo de Dios lo que vino a hacer todos los días y lo que tenemos que hacer, así como hizo Él, imitarlo. Porque esa es la palabra, así lo dice, imiten a Jesús. Y Pablo también decía, imítenme a mí como imito yo a mi Señor Jesucristo, que es el amor todos los días. Pero usted sabe que en esta generación, en estos últimos tiempos ya proféticos de la apostasía, muchísimos, si en aquel entonces que no estaba la apostasía, algunos ya se habían desviado, pues ahora la mayoría se desvían. ¿Qué es desviarse? Regresarse a Egipto. El mismo Dios tuerce el camino para que no pueda usted llegar arriba y regrese de donde Dios lo sacó. Ahora, de las cuales algunos, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y es muy importante aquí lo que nos está diciendo Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque recuerde que el que habla es Dios por medio de uno. Recuerde que la gloria es para Dios. El que pueda hablar conforme a la Escritura y tener el entendimiento para poder discernir esta bendita palabra, primeramente tiene que ser de corazón limpio, tener la conciencia limpia para que Dios pueda trabajar por medio de ese instrumento. Ahora, si se me sale Dios, ¿qué cree que voy a hablar? ¿Qué sabiduría puedo tener yo? Recuerde lo que dice en 1 Corintios. ¿Dónde está el sabio? Dice Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, que en la sabiduría de Dios el mundo no lo quiso conocer. Le agradó a Dios salvar a los que creyeron en la locura de la cruz. Entonces, recuerde, el único sabio no es un pastor, no es un apóstol, no es Pablo, no es Pedro. No, es Dios dentro de ellos. Sí, claro, Dios pone la palabra en mi corazón, me da sabiduría, pero la tengo que cuidar. Y me la da para que hable Dios por medio mío, no para agenciármela, no para glorificarme. Ahora, se me sale Dios, me quedo entendiendo la palabra carnalmente, porque recuerde que vimos nosotros ya terminando Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, que muchos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, principalmente las epístolas de Pablo, como también las otras.
Porque para poder hablar espiritualmente, para poder entender esta palabra que no es de aquí abajo, se necesita ser un ser espiritual. Se necesita estar en la cruz. Ahora, se me sale el espíritu, vuelvo a ser de carne, vuelvo a ser terrenal, vuelvo a ser de aquí abajo. ¿Qué quiere que hable? Prosperidad, dinero, fama, poder. Tú eres rey, tú eres príncipe, negocios, empresas, diversión. Claro, tuercen y se van a... Esa es pura palabrería, esas son fábulas, esa es la mentira. Pero es un fruto que aunque estudien y lean, no, tiene sellos la palabra. Tiene sellos que únicamente el Cordero de Dios puede quitar esos sellos y hay un precio, un corazón limpio, una conciencia tranquila ante Dios. Yo espero que vayamos entendiendo, bendito pueblo de Dios. Ahora, dice, se apartaron a vana palabrería. Y recuerda, siguen dando la palabra. Sí. ¿Siguen diciendo que son cristianos? Sí. ¿Siguen todavía abriendo templos? Sí. Y fíjese lo que dice. Queriendo ser doctores de la ley, ¿qué quieren? Desean. Y recuerde, cuando dice doctor de la ley, que viene en la Biblia, es que esta bendita palabra es medicinal. Es que alguien que verdaderamente haya nacido de corazón limpio y tenga su conciencia limpia, puede ir a sanar con esta palabra y sacar del mundo y hacer que Dios haga por medio de esta palabra criaturas nuevas, criaturas sanas, criaturas sin codicia, sin avaricia, sin rencor, sin odio. Medicinal. Entonces, estos siguen queriendo ser apóstoles, pastores. De hecho, yo he visto, ya le he dicho, bendito hermano, que no voy a decir nombres en esta palabra, pero he visto cómo muchos se presentan como escatólogos, como doctores de la ley, sin entender lo que hablan, porque yo los he escuchado hablar y de veras, qué manera de torcer las escrituras. Dios es veraz. Dios es un Dios que no miente. Ahora, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Miren nada más, hermano y hermana. ¿Esto qué está diciendo Dios? ¿Que les pone un velo? ¿Que no entienden ni lo que están hablando ellos, ni lo que están afirmando? Porque todavía se atreven a decir, amén, Dios me habló, esta es palabra de Dios. Y afirman, y no entienden. Así los deja Dios. Ese es el temor, bendito hermano y bendita hermana, que yo tengo y usted debe de tener, de desviarnos. Como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría debe de ser el temor. ¿El temor a qué? El no provocar a Dios a ira. Porque el provocar a Dios a ira es entregarme a las tinieblas, es entregarme al mundo, es entregarme a una mente reprobada, es entregarme a ser un instrumento para engañar y decir Señor, Señor, y cuando llegue Cristo Jesús me lleve la lamentación de saber que todo fue en vano. Palabra de Dios. Entonces, mire, dice, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Luego dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Ahora, la ley. Recuerde que Cristo Jesús en San Mateo dice, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino he venido para que la cumplan. Y no nada más la del Antiguo Testamento, leyes, hermano, no cultos, que eran terrenales y una sombra. Las 7 fiestas que habían, las 3 principales fiestas, eran cultos, el templo, los candelabros, los sacrificios de animales, eran cultos y sombra de lo que iba a venir, mas no la ley de los profetas. Esa sí la tenemos que cumplir. Ahora, ¿qué es usar la ley legítimamente? Como un ministro, ¿qué es usar la ley? Recuerda lo que dice en Pedro, que lo vimos, porque estamos concordando. Dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder.
Ministre, ministre conforme a la presencia. Ministre con un corazón limpio. Ministre con el Espíritu Santo adentro. Ahí está. Eso es usar la ley legítimamente. Tener un corazón limpio, una conciencia limpia y saber que el que está hablando es Dios, porque esta ley, que es espiritual, va a ser revelada, porque para eso me compró Dios. Recuerde que Dios necesita cuerpos. Recuerde que Jesús dijo, mi Padre está buscando. ¿Quién quiere ir a la cruz? Está buscando adoradores. Que Dios quiere el cuerpo. Que pongan en sacrificio su cuerpo para que Dios los pueda habitar y pueda yo y mi Padre hacer la obra para el mundo. Porque así dice la palabra, que Dios y Cristo siguen trabajando hasta hoy, pero por medio de una iglesia santa, que tenga un corazón limpio, que tenga la conciencia limpia. Entonces, eso es usar la ley legítimamente. Pero para encontrar el día de hoy, para encontrar un ministro que use esta ley legítimamente, ya Dios nos ha dicho cómo reconocer el árbol, cómo reconocer a los siervos de Dios y a los siervos de las tinieblas. Amén. Dice entonces, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, fíjese bien, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para todos los homicidas. Bien. Ahora, ¿qué es usar la ley legítimamente? Porque esto concuerda. Usar la ley legítimamente es que un ministro debe de ser irreprensible, tener buen testimonio de toda la congregación, que no le puedan señalar pecado. Así como Cristo Jesús alguna ocasión lo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede abrir, oh doctores de la ley, que se creen ¿quién puede abrir la Biblia y decirme en qué he pecado? Ninguno pudo. De igual manera en primera de Samuel, segunda de Samuel, Samuel ya viejo, cuando se despide, dice, díganme, oh pueblo, ¿a quién he transgredido? ¿A quién le he hecho mal? El pueblo se quedó callado. Ahora bien, vamos, eso es usar la ley legítimamente, como dice, vamos a ver en Timoteo capítulo 3, ¿ah? Que para allá vamos. Vamos a ver que un verdadero representante debe de ser santo, recto, sin mancha, de buen testimonio, que no le puedan estar señalando pecado. Ahora, entonces la ley ¿para quién es? Ok, viene alguien, se bautiza en el nombre de Cristo Jesús y parricidas, matricidas, homosexuales, lesbianas, homicidas, miren, de todo hay en el mundo. Yo le digo, para que podamos entender, en el tiempo que he tenido el privilegio de poder exponer la palabra, algún tiempo Dios me permitió ir con presos a predicar la palabra, y claro que ahí se encuentra uno con secuestradores, con asesinos, con que mató a su padre, que son parricidas, matricidas, que mataron a su madre, secuestradores, se encuentra uno de todo. Bien, ahora, esta bendita ley no es para el que ya tuvo un crecimiento, fue para mí en su momento. Empecé a practicar los mandamientos, empecé a practicar la verdad mediante la fe y el poder de Dios y hasta lograr hacer todos los mandamientos. Entonces ya tuve un corazón limpio y entonces la ley me la pone Dios en mi corazón para ir a dar por gracia lo que Dios hizo por mí cuando yo venía del mundo lleno de pecado. Y recordemos, bendito hermano, estas citas bíblicas son muy importantes porque yo me he encontrado a muchos falsos representantes que dicen que cuando Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, que el que practica el pecado lo hagamos a un lado de la congregación, cuando ya no entendió, y muchos me atacan diciendo que Cristo Jesús vino por pecadores, que yo estoy mal, que ese no es Dios. Momento, hermano, sí vino por pecadores de ignorancia. En ignorancia, como yo era un pecador, en ignorancia.
porque dentro de la iglesia no debe haber parricidas, secuestradores, lesbianas, asesinos, avaricia y codicia. No, eso es en el discipulado, sí, pero el discipulado precisamente es para ir nosotros teniendo paciencia, ir apacetando a la ovejita mansa y que vaya creciendo y que el poder de Dios mediante esta palabra poderosa lo vaya sacando de toda la mugre y todo el excremento que traíamos de Satanás en el mundo. Entonces viene una persona recién bautizado que tenga 1 mes o 2 meses o inclusive 1 año, todavía no alcanza la estatura del varón perfecto. Bueno, pues esta bendita palabra es para el pecador, es para el conocimiento. Recuerde que dice la palabra que si esta ley no lo hubiera traído Cristo, no tendríamos pecado. Porque esta ley me dio a conocer que era pecador. Esta ley me dio a conocer que todo lo que hacía no era de Dios. Entonces, yo tengo acceso a la entrada y recuerde cómo tenemos acceso a esta ley. ¿Qué gritaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Cristo. Y para que Cristo Jesús sea mi rey y yo sea su pueblo, necesité haber creído en el primer mensaje de arrepentirme y creer que soy un pecador, que el pecado entró por un hombre al mundo y por ese hombre la muerte, que Dios está separado de mí, pero que me podía salvar y tenía acceso entonces a la gobernatura del rey, de Cristo. ¿Y para qué me habla Cristo? ¿Para qué me gobernó? Precisamente para hacerme de una vieja criatura una nueva criatura. Recuerde, si yo era parricida, matricida, secuestrador, ¿qué dice la palabra? De modo que si uno está en Cristo, Cristo lo hizo nueva criatura. Los parricidas, matricidas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Y efectivamente, yo doy testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que mi vida pasada, Cristo Jesús la transformó de carne, de pecador a espiritual. Y todo el pecado que yo tenía fuera parricida, que yo no juzgo ni a secuestradores, ni a los que matan padres, ni a los que matan madres, porque la palabra es para todos, también démonos cuenta de eso. Muchas iglesias juzgan el mundo, juzgan, ¿cómo? Permiten que los homosexuales, ¡ay, qué miedo! Lesbianas. Hermano, hermana, Dios lo está permitiendo, abramos los ojos. Romanos capítulo 1 dice que Dios permite que se eche varón con varón y ese es un pago por no querer conocer a Dios. Todo lo que está pasando en el mundo es una inmundicia que trajo Satanás. Entonces, si llega un parricida a la congregación de un justo que tenga a Dios, un matricida, un secuestrador, un ladrón, un homosexual, una lesbiana, tenemos nosotros que darle esta ley para hacerle saber que está en pecado, que se arrepiente, que hay un poder que lo va a limpiar, que hay una sangre que lo va a limpiar, que hay un Dios que lo ama, que no se preocupe, que era gobernado por demonios y que para que entre a una nueva vida. Entonces, la ley no debe de ser para una persona que es un ministro. Ese es el meollo del asunto. Entonces, bien, conociendo esto, que la ley nos fue dada, no fue dada para el justo. Aquí está, no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? El que alcanzó un tamaño o una estatura a la cual Dios quiere que lleguemos, que se llama la estatura del varón perfecto, bíblicamente. Ya no hay ley. Para mí, ya debemos de ser irreprensibles. Dice, sino para los transgresores, que obviamente por ignorancia transgreden la ley. Transgresor es, pues no tener el conocimiento y estar haciendo transgresión a la ley, y desobedientes. Para los impíos, bueno, primeramente empieza por su casa. Los transgresores es aquella ovejita que ya entró por el redil y que peca, pero sin practicarlo, y que podemos amonestarla, y que si se arrepiente, gloria a Dios. Y desobedientes, que es lo mismo, transgresor y desobediente. Oiga, hermano, ¿cuántas veces le ha dicho Dios que no haga esto? Sí, hermano, perdón, bueno, ok. La ley es para estar exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, primeramente a los de adentro, y luego
para los impíos y pecadores. Aquí hay, para los irreverentes y profanos. Los que profanan el templo de Dios. Y luego viene por los de afuera, los que no son cristianos. Los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, en el mundo, esto ya habla del mundo, para los sodomistas, que recuerde que Dios nos dice que antes de que llegara o antes de que Cristo Jesús llegue, una de las manifestaciones o de los símbolos que nos deja Cristo en su palabra es que teníamos que estar como antes del diluvio y como Sodoma y Gomorra, en una depravación. Y así está el mundo, hermano y hermana. Así está el planeta Tierra. Sodomistas, para los secuestradores, habla de los que se dedican a secuestrar. Para los mentirosos, todos los que están en mentira, porque como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, que el mundo está bajo el engaño y bajo la mentira de Satanás. Todos están en una mentira, creyendo que están en la verdad. Recuerde que Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Para los mentirosos y los perjuros, los que están siempre jurando, y mira, te juro, claro que juran porque hacen mal, pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que habla de los de afuera, porque aquí en este nuevo pacto, el juramento bíblicamente está prohibido y dice que tú seas un sí y tú no seas un no, por el bendito poder que se nos fue dado y que por fe yo puedo hacer una promesa espiritual a Dios porque tengo con qué cumplirla. Tengo la porción, tengo el Espíritu Santo. Dice, claro que cuando quiera un tema más profundo sobre los juramentos, perdón que le hable así de rápido, pero ese no es el tema. Le doy más o menos un resumen. Pero recuerde, ahí están los teléfonos, bendito hermano y bendita hermana, para que yo personalmente o por medio del teléfono, con mucho gusto le pueda atender. Dice, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Católicos de otras religiones que se oponen a la sana doctrina, esto es muy importante también, porque la palabra doctrina significa enseñanza, y como le dije, sana, colita de rana, es alguien que está enfermo de codicia, de avaricia, parricida, matricida, secuestrador, es alguien que tiene demonios adentro y que esta bendita palabra poderosa, vuelvo a repetir, nos vuelve a transformar, nos pone un corazón limpio, nos da sanidad. Pero la doctrina verdadera, bien, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, este evangelio que un verdadero ministro, y sabemos que Pablo fue un verdadero ministro porque Dios lo utilizó para dejar plasmada esta bendita palabra viva. Entonces, según el conocimiento de Pablo y el verdadero evangelio, era que la bendita ley no era para un ministro, no era para una persona justa, sino para todo aquel que no ha alcanzado la estatura del varón perfecto y para todo aquel que no tiene conocimiento de Dios. Para esto es la ley. Para ir. Y claro, principalmente por los que han tenido participación al llamamiento de Dios. Porque le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana. Cuando yo fui llamado, creí en el primer mandamiento, pero venía infestado de pecado. Yo espero que vayamos entendiendo. Bueno, esto es conforme al glorioso evangelio del Dios bendito que nos ha sido encomendado. Esta doctrina y esta enseñanza es el trabajo que tenemos para las ovejitas que Dios nos ha dado hasta que alcancen la estatura del varón perfecto. Y dígame si no hay trabajo. Dígame si no, dijo Cristo, rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros que quieran hacer esto y que quieran ir con toda esta gente para que por medio de Dios sean convertidos y alcancen la estatura del varón perfecto, son pocos, hermano y hermana. Bien.
Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo creo que aquí nos está dando la contestación de quién puede tener un ministerio. Acordémonos que acabamos de ver corazón limpio, nacidos de corazón limpio. Entonces, primero voy a explicar bien esto. Doy gracias al que me fortaleció. Bien, recordemos que vimos en Primera de Pedro, y no nada más ahí, que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los mantenga firmes. Ahora, ¿cómo nos fortalece y cómo fortaleció Dios a Pablo? Humillándonos, claro, humillándonos. Pero, ¿cómo nos fortalece? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas. Tenemos lucha contra Satanás y todo su equipo. Entonces, estamos llenos de tentaciones, estamos rodeados de apostasía, nos acechan, nos quieren bajar de la cruz. ¿Y cómo me puedo fortalecer? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nos enseña la palabra. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando reconozco que soy un ser en un cuerpo microbio a comparación de Dios, o menos de un microbio, y que Satanás es un elefante y yo un microbio o una hormiga, y sé que hay un poder que si pasa y me aplasta inmediatamente, en todo momento me estoy fortaleciendo. Humildemente estoy reconociendo que no soy nada sin Dios, que no me abandone, y claro que también haciendo sus mandamientos, oración, lectura, amando, etcétera, y también pidiéndole a Dios. Entonces, por eso decía Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y recordemos, bendito hermano y bendito hermano, a nuestro Señor Jesucristo también, en todas las mañanas iba a pedirle y a rogarle al Padre para que lo fortaleciera. Sobre todo cuando iba a ir a la cruz y lloraba. Cuando fue a orar, gotas de sangre, y Dios lo fortaleció por medio de ángeles. Así que aquí dice, doy gracias al que me fortaleció. Y también aquí habla de un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Cuando llegó Cristo Jesús a mi vida con el Evangelio, recibí la semillita, la sumergí en el agua, murió la semillita y nació un pastito chiquito que las aves del cielo, un conejo cualquiera, hubiera podido venir y se lo hubiera comido. Pero tuve la protección, tuve quien me regara, tuve quien me cuidara del sol, y el crecimiento me lo fue dando Dios, poco a poco. Ahora, una vez a través de 2 o 3 años, era ya un tronco, con una raíz, con ramas, y ahí está. Bíblicamente también nos habla, lo vimos en Pedro, de un crecimiento. Nos habla de niños y nos habla de jóvenes. Recuerda cuando dice, y ustedes jóvenes, que han vencido al maligno, porque ya son fuertes. Entonces, recuerde, bendito hermano, también, uno es el que riega, otro es el que planta, pero el único que da el crecimiento es Dios. Por eso Pablo aquí dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me dio la estatura del ministerio. ¿Por qué? El ministerio representa una fuerza. ¿Por qué representa llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Por qué representa ser un tronco y que Satanás no me arranque tan fácilmente como un discípulo? Yo le digo y le pongo parábolas para que pueda entender. No es lo mismo una persona que está con mente, con alma y con todo ocupada en un trabajo, que no tiene
tiempo para distraerse en las cosas del mundo porque está ocupado en una obra que una persona que no tiene una ocupación. Entonces, es más difícil que un ministro que por la gracia de Dios tenemos trabajo por un lado, trabajo por el otro lado, trabajo por el otro lado, pues me paro a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche se me fue el día así y no tuve tiempo para atender a Satanás ni al mundo. Se me fueron como 2 horas porque eso es una bendición, es una riqueza, es un poder que nos gozamos y nos mantiene fuertes en el ministerio. Bueno, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Es muy importante porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque bíblicamente, bendito pueblo de Dios, la palabra Señor, que viene del vocablo griego y del hebreo, significa amo, dueño. Eso significa Señor. Por eso Dios dijo, a nadie llamen Señor. Aquí abajo solamente hay un Señor. Claro, para nosotros, porque para muchos cristianos hay 2 señores. Recuerde que también la palabra de Dios dice que no podemos servir a 2 señores. Entonces, si usted, bendito hermano y bendita hermana, se atreve a decirle Señor, es porque usted es un esclavo, es porque está sujeto al rey, es porque verdaderamente dice, amo, ¿qué más hago y qué más hago? Ahora, eso es Señor. Dice, fíjese bien, me fortaleció, o sea, me dio mi ministerio. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Alabado sea Dios. Ahora, mucha atención, hoy el Señor no pone, hoy ponen los hombres. Hoy ya tienen escuelas teológicas. Bueno, perdón, pero es que no sé cómo Satanás engaña a los que no tienen conocimiento, hermano y hermana. Entonces, escuelas teológicas, ahora tú ya eres pastor, tú ya eres esto, tú ya eres apóstola, tú. ¿Y Dios? ¿Y Cristo? Es el que los hace. Recuerda que en alguna ocasión, dice en Gálatas, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Dios. Así lo dice en Gálatas capítulo. Apóstol no de hombres ni por hombres. Entonces, Cristo es el que pone un verdadero ministro. Y recuerde, aquí los diplomas, aquí los títulos dados por el hombre, que cuelgan, que cursé una escuela teológica, que me chuté todo el discipulado, que me chuté que sexualidad, que paternidad, que líderes de 360 grados, que pastores conforme al diablo con eso, al cuerno con eso. Eso no sirve para nada. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que fiel es aquel que cuando venía como parricida, matricida, tuvo entrada esta ley, y esta ley la fue practicando, la fue practicando, la fue practicando, la fue practicando y fue obedeciendo a Dios, y que Dios lo vio fiel de no regresar a fornicar, de no regresar al mundo. Lo vio fiel como obediente y queriendo y deseando en todo momento servirle con un corazón limpio hasta alcanzar esa estatura. Entonces, como lo vimos ya en Corintios también de los dones, que el que da los dones es Dios, que es el que reparte los dones para el cuerpo de Cristo, así, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurado aquel que es puesto por Dios y puesto por Cristo y no por el hombre. Y los que son puestos por Dios y por Cristo son los que somos desconocidos por los hombres, pero conocidos para Dios. Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y recuerde que la palabra ministerio viene de servicio, viene de dar, viene de ministrar, ¿verdad? Dar lo que yo recibí por gracia, la canasta llena de pan y de peces, ir a repartir en el monte a todos los que vienen con hambre y sed de justicia, como una canasta llena. Eso es ministrar. Dar el pan, dar el aceite, dar el vino, dar el trigo, espiritualmente hablando. Amén.
Dice entonces en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y aquí está fortaleciendo lo que vimos hace rato de que la ley es para parricidas, matricidas, no para el justo. Ahora, en su momento, ¿Pablo era pecador? Claro, aunque fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un maestro reconocido, y que Pablo fue irreprensible en la primera ley. Pero la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron y estaban muertos, incluyendo a Pablo y al primer pueblo. Pablo creyó y Pablo sabía que él tenía un fruto que no era el de Dios, que era perseguidor de la iglesia, que era pecador, pero esta bendita ley le hizo saber que era pecador, él creyó y lo convirtió en un ministro. Por eso decimos que la ley es para los parricidas, matricidas, homicidas, secuestradores, lesbianas, homosexuales, ladrones, codiciosos, etcétera, fornicarios, ¿sí? Para hacer nuevas criaturas. Aquí Pablo nos está dando testimonio de quién era antes y cómo lo transformó Dios. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que hay una cita bíblica en donde Pablo se pone de ejemplo con grandes apóstoles, diciendo, yo, judío, de la tribu de Benjamín, gloriándose más que los gentiles. Porque él era un judío que conocía a Dios, más sin embargo, él con humildad reconocía que era pecador. Y no importa el tamaño de pecado. No podemos juzgar a una persona que viene y fue parricida y a una persona que viene que quizás pues haya sido codiciosa. No, para Dios son igual de pecadores y no juzga a ninguno Dios, porque recordemos que antes estábamos en la oscuridad, con demonios, dominados por un poder. Por eso Cristo Jesús no vino a juzgarnos. Entonces, Él está diciendo que antes era blasfemo, blasfemaba contra la cruz, blasfemaba contra la verdad, tenía un velo, mataba a los cristianos, perseguidor de los cristianos e injuriador, injuriaba, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Cristo Jesús vino por pecadores, pero que están en ignorancia. No por los que ya tuvieron acceso al Rey, al pacto, y están practicando el pecado, teniendo una conciencia mala y teniendo un corazón sucio. Esos no. Recuerda que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, los pecados de ignorancia son los que son perdonados. Y usted y yo, antes de ser cristianos, fuimos perdonados porque no teníamos esta ley. Y dijo Dios, borrón y cuenta nueva, pero no vuelvas a pecar. Ya tienes una ley. Bien, entonces dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y como cualquier ser humano que es llamado, porque Dios no es un Dios que tenga predilectos, sino las bendiciones y las maldiciones son conforme la obra de cada uno, conforme la fe de cada uno. Así también Pablo nos da testimonio que la gracia, el poder, la luz, la presencia de Dios y de Cristo, el poder dentro de un ser humano, fue más abundante, y abundante, recuerde. Vengo yo como un vasito, se me da una gotita, que es la presencia de Dios, y conforme voy siendo fiel, se me da otra gotita y se me da otra gotita hasta llenar el vaso.
hasta estar lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, fue más abundante la gracia, más abundante, fíjese bien, con la fe. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y ahí, conforme a la fe, ¿qué pasa? Que bueno, vengo a la palabra, empiezo a tener un crecimiento. Hay para muchos que les es una montaña la codicia, que les es una montaña el tomar la cruz, que les es una montaña dejar la carne, dejar el mundo, y no la pueden mover. Esas son las montañas. Pero con fe yo pude mover todo lo del mundo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Bien, dice, más con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dos cosas, la fe y el amor. El amor que es de Cristo y que es Cristo. ¿Y cuál es el amor? Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Cuida mi rebaño. No de palabra, Pedro, porque todavía no lo haces. Quiero verlo. Y ahí está la fe y el amor de Cristo. Es lo que tenemos que alcanzar. ¿Cuándo nos tiene por fiel? ¿Cuándo abunda Dios en nosotros? Y cuando nos tuvo por fiel para ponernos en el ministerio. Ahora, estamos viendo aquí en esta palabra, Dios nos está permitiendo, bendito pueblo de Dios, para poder ver la verdad, para poder ver un verdadero siervo, para abrir los ojos, para echarnos a correr de los que no quisieron pagar el precio y de los que se van a vana palabrería y se disfrazan de ángeles de luz, como lo estamos viendo. Entonces, aquí si se fija, Dios nos está haciendo una comparativa para que no nos engañe nadie. Bien, dice en el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, se me ha ido la hora, pero si Dios quiere, mañana proseguiremos con la enseñanza número 3. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite. Gracias, hermanos.